Bien, continuando con nuestras cápsulas acerca de JavaScript, ya vimos que en la clase o en el capítulo anterior, mejor dicho, trabajamos con las diferentes formas que se puede escribir o integrar JavaScript a una página, combinándola con HTML, llamándola desde un botón y posteriormente separándola en un archivo de funciones. Hoy vamos a ver cómo nosotros logramos realizar una operación matemática que nos permita a nosotros, por ejemplo, sumar dos valores. Para ello vamos a crear aquí dos botones. Vamos a poner algo para que diga, por ejemplo, valor 1 como letrero, e inmediatamente con la sentencia, con la etiqueta input type, le vamos a decir que queremos un number, por ejemplo. En este caso no vamos a trabajar con un text, sino con un number, para que vean los diferentes comportamientos que tienen estos objetos. Entonces, igual le voy a dar un nombre con ID y le voy a decir que eso se va a llamar txt valor 1. Después de ahí ya voy a cerrar mi input type y ya tengo creado el objeto. Bien, eso hasta ahí todo correcto. Voy a poner otro que diga, un letrero que diga valor 2. De igual forma voy a crear un input type del tipo number, o sea, del tipo número, y a ese le voy a dar como nombre txt valor 2. Cierro mi etiqueta y ahora este botón vamos a quitarlo de aquí, que fue el del capítulo anterior. Si recuerdan, vamos a quitar esta parte y en vez de saludar yo le voy a poner sumar. Ese va a ser el mensaje que va a decir. Entonces voy a guardar y lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Fíjense que ya tengo aquí la interfaz que me permite poner valor 1, valor 2, y observen que como le dije que el input type era del tipo number, él me permite que yo incremente o disminuya un valor, pero también me permite que yo lo escriba, por ejemplo 20, ¿verdad? 50. Esa es la característica de lo que acabamos de hacer con este input type, e indicándole que el tipo va a ser number. Ahora, una ventaja también asociada a esto, no solamente que me permite incrementar por aquí, por la barra de aumentar y disminuir, sino que también si yo intento poner texto, como su naturaleza es número, no me permite. Entonces eso me va a reducir también la posibilidad de que el usuario, en campos que sean estrictamente numéricos, me pongan otra cosa. Esto simplemente para facilitarnos la vida, aunque sabemos que existen procesos de validación. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que cuando pulsemos un clic en el botón sumar, entonces podamos observar el resultado. Para ello vamos a poner entonces, después de sumar, otro letrerito aquí que diga resultado, y vamos a poner otro input type del tipo number. En este caso el ID o el nombre de ese input type va a ser txt resultado. Ok, hasta aquí cerramos nuestro input type y ya él sabe lo que va a hacer. Si nosotros guardamos eso y le damos otra vez a View en Browser, noten que ya aquí él me permite que yo pueda poner los dos valores, pero
aún falta que yo le asigne lo que hace esta página dinámica, o sea, lo que me dé la respuesta de la operación matemática, para nuestro ejemplo, una suma. O sea, la idea es que al digitar dos valores cualquiera que fueren, cuando le demos a sumar, aquí se refleje el resultado. Bien, entonces ya nosotros tenemos que tener a esta altura de juego claro varias cosas, y es que, por ejemplo, cada objeto que yo quiera hacer referencia en un momento determinado se supone que debe tener un nombre. Por eso he utilizado el atributo ID para identificar a cada uno de los objetos. Como pueden observar, el primero le puse txt valor 1, txt valor 2 al siguiente, y al último le puse txt resultado. Aquí tengo ya vinculada el archivo funciones, pero lo voy a quitar para que la gente que comienzan a ver el video desde ahora me entiendan. Voy a quitar también el de la clase anterior. Esto yo lo voy a eliminar. Y voy a crear entonces un archivo JavaScript de manera externa que me permita a mí hacer referencia a esos objetos. Pues vengo aquí, le voy a poner como nombre a ese archivo operaciones.js. Muy importante, porque el .js es la extensión que va a identificar el tipo de archivo que nosotros estamos generando. Entonces yo voy a crear una función con function, ¿verdad? Y voy a decirle que esa función se va a llamar sumar. Entonces la función se delimitan con el signo de llave, o sea, llave que abre, y llave que cierra. En un archivo, por ejemplo, en operaciones, yo puedo tener diferentes tipos de funciones, o sea que no se limita a que yo tengo que crear un archivo por funciones, no. Aquí debajo yo pudiera crear otra función llamada restar, o otra multiplicar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en JavaScript, importante recordar que en JavaScript las variables, a diferencia de otro lenguaje de programación, no requieren una identificación, o sea, un tipo de datos, sino que yo simplemente utilizo var más el nombre de la variable, por ejemplo, total, y ya él sabe que yo estoy creando una variable llamada total. Cuando digo igual 0, entonces ya él sabe que esa variable es del tipo entero, o sea, numérica. Ok, entonces, si yo, por ejemplo, ahora declaro otra variable, por ejemplo, valor 1, y yo digo que valor 1, yo quiero hacer referencia a este documento que se llama index.html, entonces yo escribo aquí, por ejemplo, document, ¿verdad? .getElementById. ¿Por qué getElementById? Porque le estoy diciendo que me obtenga un elemento por la propiedad ID. Ahora bien, si yo le hubiese dicho cuando estoy creando esa página web, en vez de utilizar ID, yo utilizo, por ejemplo, el atributo name, entonces aquí sería getElementByName. Entonces, entre paréntesis y entre comillas, yo quiero hacer referencia a uno de esos objetos. Al primer objeto que quiero hacer referencia es precisamente donde está almacenado el primer valor, o sea, txt valor 1. Entonces, entre comillas, escribo eso, y por último le digo que obtenga el valor que tiene almacenado, específicamente con value. Ok, vamos allá. Value. Ok. Literalmente lo que le estamos diciendo es, mira, tú vas a ir al documento que te llame, cual fuere, vas a obtener el elemento que está identificado con el nombre de txt valor 1 y vas a capturar lo que tenga almacenado. Entonces puedo declarar otra variable llamada valor 2 y puedo hacer precisamente lo mismo. Lo único que voy a cambiar va a ser el nombre del objeto al cual voy a hacer referencia. Aquí sería valor 2. Ok, entonces
¿qué ocurre? Que yo le estoy pasando esos valores, pero para JavaScript son objetos, o sea, todavía no, aunque nosotros lo declaramos en el index.html como número, él lo sigue viendo como objeto y eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que crearlo paso a paso para que ustedes me acompañen a descubrir lo que va pasando en cada momento. ¿Ok? Entonces, si yo digo total igual a valor 1, que son las variables que acabamos de declarar, más valor 2, ¿verdad? Ya ahí tengo la operación matemática que suma, ¿verdad? Pero yo quiero mostrarla, por ejemplo, en el objeto que se llama txt resultado, que está en mi archivo index.html. Entonces, para ello, hago algo parecido, una forma simple de hacerla, ¿verdad? Document, y le puedo decir get element by id. Entonces, entre paréntesis y entre comillas, el objeto al que yo quiero hacer referencia, por ejemplo, txt resultado. Siempre me gusta llevármelo por seguridad, porque a veces puede que la velocidad escribiendo el código, pues simplemente lo escribas mal y ya no lo encuentres. Pero igual lo pueden escribir, no hay problema. Entonces aquí yo le voy a decir en value va a ser igual a lo que tenga la variable total. Entonces ya con esto hemos creado una función que lo que va a hacer es obtener los valores que tienen esos objetos, hacer una operación matemática, ¿verdad? Y que lo va a mostrar en el valor, en el objeto que se llama txt resultado. Si nosotros guardamos eso, ¿verdad? Faltaría entonces aquí especificar la acción, que no la tienen. Por ejemplo, en el botón que se llama btn saludar, vamos a cambiarle el nombre para que tenga sentido. Vamos a ponerle btn sumar. No significa que si le dejamos ese nombre no funcione. Y aquí le vamos a asociar el evento que sería onClick, y llamaríamos entonces la función que se va a encargar de hacer esa operación, que se llama sumar, perdón, abro paréntesis, cierro paréntesis. Si ese botón llamara varias funciones, entonces el punto y coma sería imprescindible. En este caso, como tengo una sola función, pues no lo necesito. Ahora bien, ¿qué pasa? Él no sabe quién es sumar si yo no hago una referencia que le indique a este documento que sumar es una función que está dentro del archivo que se llama operaciones.js. Eso lo vimos en el primer capítulo que explicábamos esa parte. Entonces aquí yo con script, yo simplemente voy a decir, mira, tú vas a hacer un src para especificar dónde está eso, y entre comillas yo le voy a decir, mira, yo quiero que tú me trabajes con operaciones, por ejemplo. Ok, ya él sabe que este documento HTML utiliza como una librería externa un archivo que se llama operaciones.js. Por ende, esa función que se llama sumar la va a buscar precisamente en ese archivo. Cuando yo guardo, lo que nosotros esperamos que suceda es que él sume esos dos valores y muestre el resultado. Pero recuérdense que aquí hay un detallito que todavía no lo hemos resuelto, pero que quiero que ustedes lo vean, y es que para él, aunque nosotros declaramos los objetos aquí del tipo number, cuando él lo ve en JavaScript, para él son objetos que todavía no están definidos si son numéricos o no. Entonces, cuando le damos aquí a View in Browser y ponemos, por ejemplo, un 20 en el valor 1 y un 50 en el valor 2, cuando le doy a sumar, fíjese que lo que está haciendo es colocar un 20 y un 50. El 20 del primer valor y el 50 del segundo valor. O sea, ¿qué está entendiendo JavaScript? Que yo quiero concatenar, o sea, que yo quiero unir esos dos valores. Ahora, si fuera numérico para él, inmediatamente él sabe que lo que yo quiero hacer es una suma. Como no lo son, simplemente los une. Entonces, yo vuelvo aquí
y resuelvo ese tema diciéndole, mira, este objeto y este objeto yo quiero que sean del tipo entero, por ejemplo, un valor entero. Bueno, pues entonces, ¿cómo logramos eso en JavaScript? Escribimos parse, el tipo de datos, por ejemplo, int, en este caso, pero pudiera ser un float, pudiera ser un decimal, dependiendo del tipo de datos. Y entre paréntesis, nosotros le decimos lo que queremos convertir a un entero. Para nuestro ejemplo, esa sentencia completa. Y lo mismo hacemos aquí. Escribimos parse, le decimos el tipo de datos, abrimos paréntesis y al final cerramos. Ya con esto estamos convirtiendo a un entero esos dos objetos que fueron creados en HTML. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando pasa por aquí, él va a hacer la operación matemática, pero ya no concatenando los valores, sino diciéndole, tú me vas a sumar lo que tiene la variable valor 1 más lo que tiene la variable valor 2. Posteriormente, simplemente ese resultado que pasa a la variable total, nosotros se lo asignamos al objeto txt resultado. Guardamos eso. Aseguramos que todo esté bien guardado. Pude haberle dado Save All, pero ok. Le damos un View. Y ahora yo digo, por ejemplo, lo mismo que hicimos ahorita. Yo le voy a decir 20, por ejemplo, 50. Cuando le doy a sumar, fíjense que ahora el resultado es 70, porque ya él lo está asumiendo como un valor. Y puedo cambiar eso, ponerle un 100 aquí y un 100 aquí, y darle a sumar, y fíjense que ya él se está encargando de hacer una operación matemática. De la misma forma se pudieran crear diferentes operaciones, identificándola, claro está, con el nombre de la función que ustedes desean. Hasta aquí la primera parte explicando cómo funciona el getElementById y cómo utilizar o cómo realizar cálculos y pasárselo luego a otro objeto desde JavaScript en HTML.